Hola, muy buenas noches a todos, a todas quienes nos visitan. ¿Desde dónde nos están observando? Si nos pueden platicar por ahí en el chat. Tenemos una participación muy nutrida, mi querida Nujat, de mucha gente que se ha interesado en estos nuevos eh, aspectos vinculados a la inteligencia artificial, particularmente a la justicia digital, y cómo es que han ido incidiendo en nuestra pues, actividad cotidiana. En algunas de las presentaciones anteriores platicaba yo que el mundo está cambiando y que con ello la tecnología pues, ha sido una gran aliada para grandes soluciones de los problemas que tenemos hoy en día. Desde la banca, la información, las compras, hemos ido nosotros como transitando hacia un nuevo mundo digital, donde ya la mayoría de las cosas las podemos hacer pues prácticamente desde un dispositivo, eh, cosas que no podíamos naturalmente hacer antes. Y bueno, pues yo he sostenido que esto no escapa o no es ajeno al tema de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque se van a empezar a generar numerosos conflictos derivados también precisamente de estas nuevas diseños, de estas nuevas aplicaciones, y al mismo tiempo de que se generan nuevos conflictos, también el derecho tiene que dar una respuesta a estos problemas. Tenemos ya 100 asistentes, ha sido muy nutrida la participación, además de distintos lugares del país. Quiero presentarles a Nujat Ponsecuri. Ella es abogada, socia fundadora de la firma Ponsecuri, es titular de Derecho Corporativo, Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información. Nujat es licenciada en Derecho, es egresada de la Universidad Panamericana, cursó la maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Panamericana y se tituló con mención honorífica. Está certificada por normatividad y certificación electrónica, también como profesional certificado en protección de datos personales, y es miembro de la International Association of Privacy Professionals y cursó diversos diplomados y especialidades en contratos y negocios mercantiles en protección de datos personales. El día de hoy es presidenta del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la ANADE, este colegio muy importante de abogados de empresa. Desde el año 2010 a la fecha está certificada como abogada de empresa en dicho colegio. Ella es miembro del Consejo de la Asociación Jurídica Mexicana Libanesa, Al-Muhami. También es presidente honorífico del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del INAI. Es presidenta de la Mesa de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial y miembro de la Consejería Jurídica de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Es considerada como una de las abogadas más influyentes de México por la revista Foro Jurídico y es catedrática de la licenciatura y especialidad de maestría en diversas universidades de la República Mexicana. Ha sido panelista en conferencias sobre temas corporativos, mercantiles, de protección de datos personales y seguridad de la información, así como presentación de pruebas electrónicas y digitales en México y en el extranjero. Ha impartido cursos a abogados y profesionales y cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas en México y en el extranjero. Ha sido consejera externa en temas de gobierno corporativo, institucionalización de empresas familiares y de diversas empresas y asociaciones. Ha participado también en negociaciones y operaciones corporativas y de seguridad de la información con empresas en distintas partes del mundo. Ha participado también como auditora legal en diversas empresas transnacionales y también con trabajo pro bono en la asesora Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Nujat me ha concedido el honor también de participar en diversos foros en la NADE, también para platicar de estos temas que son muy novedosos. He estado en el Congreso Nacional de la NADE el año pasado y en un par de ocasiones este año donde hemos podido compartir experiencias tanto de la judicatura como desde la abogacía, el litigio particularmente, sobre estos temas. Y bueno, la idea de presentarles hoy a Nujat es justamente retomar una charla que ella y yo hemos tenido en relación con los problemas que han surgido recientemente con estas nuevas tecnologías. Ya en sesiones previas habíamos hablado del expediente electrónico, de los controles, del trabajo que están realizando los jueces al interior de los órganos jurisdiccionales para transitar hacia este nuevo sistema de justicia digital. Pero ahora la idea de invitar a Nujat como presidenta también de esta asociación muy importante de abogados de empresa,
es que nos dé una perspectiva desde el punto de vista de los litigantes de los problemas jurídicos que surgen ahora a partir de estas nuevas plataformas de la inteligencia artificial, de las respuestas que naturalmente requerirán por parte de las y de los tribunales y de este nuevo mundo digital que nos obliga a observarlo y a replantearnos muchos de los temas que ya dábamos por sentados, ¿no? Platicábamos hace unas semanas en la Asociación de Abogados de Ascendencia Libanesa, en el Centro Libanés, sobre algunas de las principales potencias en el mundo que están ya desarrollando plataformas muy amplias, muy robustas con temas de inteligencia artificial. Nos parece que nosotros tenemos algunos atrasos, particularmente por lo que se refiere a la regulación. No hay ni siquiera una identificación del problema y de lo que tendríamos que hacer de aquí al futuro, una regulación de corto, mediano y largo plazo, que nos permita precisamente identificar qué vamos a hacer frente a este tipo de conflictos. Platicaba con Ujad previo a iniciar esta sesión, que vi una nota el día de ayer sobre una empresa que se dedica a la fabricación de autos autónomos, es decir, que con base en sistemas de inteligencia artificial pueden conducir solamente el vehículo, actuando como si fuera un cerebro humano, pero que esto ha provocado, por ejemplo, 17 muertes en lo que va de los últimos 2 años. Y entonces aquí se presentan nuevos problemas jurídicos. ¿Quiénes son los responsables, por ejemplo, de este tipo de accidentes, como lo serían si fuera, por ejemplo, una persona física la que condujera el vehículo? Hay algunos otros problemas que ya nos contará Nuhat, que le ha tocado litigar en los tribunales y que desde luego ameritará un análisis profundo y una respuesta por parte tanto de los litigantes como de los tribunales. Nuhat, te cedo el uso de la palabra para que nos cuentes un poco acerca de estos temas. Muchísimas gracias, mi querido juez Juan Pablo Gómez Fierro. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, noches a todas y a todos. Para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y tener, como bien señalas, esta charla de temas novedosos, de temas que a lo mejor estamos utilizando sin saber, ¿no? Que estamos utilizando inteligencia artificial, a lo mejor sin conocer los términos y condiciones o las tomas de valor o incluso las cuestiones éticas de la inteligencia artificial y de esta pues codificación y aplicación de todos estos sistemas que pues sin duda, como siempre lo hemos dicho, ¿no? La tecnología al servicio de la humanidad genera valor, genera eficiencia, pero siempre tiene que haber pues precisamente esa parte humana que revise, que vea, que administre, para que no sea al revés, ¿no? Para que no sea la humanidad al servicio de la tecnología y entonces pues no perdamos pues esta buena cadena de valor que nos puede dar precisamente el uso de la tecnología. Así es que, pues primero agradecerte la invitación, felicitarte por estas charlas de contenido actual y de interés para todas y todos. ¿Sí? Y fíjate que tienes razón, déjame empezar por el comentario que haces. Muchas veces el uso de la inteligencia artificial lo vemos como la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Pero no sabemos qué hay detrás. En esta noticia que comentas de la empresa de autos de conducción autónoma, fíjense que para que las máquinas aprendan, pues nosotros vamos alimentando a las computadoras de información. Y entonces estas computadoras, pues con esta alimentación que nosotros les damos, pues pueden en su caso hacer una toma de decisiones. Y para este tipo de cuestiones, pues evidentemente se hacen también algunas pruebas y algunos ejercicios para saber cómo cómo en un simulador, digamos, podría tomar una decisión u otra. Y son decisiones que podemos tomar nosotros en nuestro día a día, ¿no? En este caso en particular, imaginemos que si nosotros vamos conduciendo en una vialidad y de repente se nos cruza, por ejemplo, un adulto mayor y una niña o un niño, y tenemos por aquí un muro de contención y sabemos que hay una barranca hacia abajo, ¿cuál sería nuestra toma de decisión? Esas decisiones que tomas en segundos y que dices, ¿qué hago? ¿No? Nosotros como humanos, con todo nuestro contexto, experiencia, pericia,
conocimiento, pues tomamos cierta determinación. Pero si es un caso similar en un auto de conducción autónoma, habría que ver quién codificó ese auto para ver qué criterios fueron los que seleccionó para programar esa unidad. Por ejemplo, a lo mejor dijo, oye, siempre hay que preservar la vida del conductor, ¿no? Supongamos que esa es la premisa. Bueno, pues si es así, a lo mejor dice, pues voy a atropellar a la niña o el niño porque a lo mejor pesa menos, porque a lo mejor tengo un daño menor, porque a lo mejor incluso se puede salvar. Oye, no, fíjate que la programación va a ser que todas las vidas son igual de importantes y entonces a lo mejor en ese momento, lo mejor es estrellarte contra el muro de contención y ver qué pasa, ¿no? O sea, no sabemos, apelamos a lo mejor a la seguridad interna del vehículo y entonces preservamos las vidas, ¿no? O me inclino por, oye, pues si tengo un adulto mayor y un niño, pues a lo mejor preservo la vida del niño porque pues porque el adulto mayor ya vivió. Digo, estoy poniendo ejemplos, digamos, muy, o sea, que se generan en esta toma de decisiones, pero todo es una codificación para que al final la computadora tome esa decisión simulando una acción o una reacción humana, ¿no? Y entonces se pone muy interesante el tema que dice, a ver, hay muchos contextos éticos, jurídicos, de responsabilidad, pues precisamente buscar una mejor toma de decisiones, ¿no? La verdad es que no son casos sencillos. Si se fijan en este ejemplo que pongo, pues obviamente creo que la percepción de todas y todos sería preservemos todas las vidas, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Pero eso lo podemos hacer nosotros porque tenemos esa cadena de valor y esa toma de decisiones. En el momento que lo hace una máquina, todo es a partir de una codificación y de un entrenamiento, y esto se le llama, seguramente lo han escuchado, machine learning, ¿no? Que es el aprendizaje de la máquina a partir de la información que nosotros le damos a ese dispositivo. Y entonces, pues la verdad es que el papel de la abogacía, el papel de todas las ingenierías, los ingenieros, el papel de todos los desarrolladores, pues juega muchísimo, ¿no? Porque pues es una disertación, decir, a ver, ¿quién va a alimentar al dispositivo y con qué criterios, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Pero por eso precisamente esta nota que se publicaba diciendo, oigan, a ver, vamos a observar qué repercusiones tiene, quién va a ser el responsable, quién va a atender a los, digamos, términos y condiciones, si es que los van a socializar de esa manera, y un poquito pues ayudar a esta toma de decisiones, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, a lo mejor estamos utilizando o estamos viendo en la inteligencia artificial la respuesta a todos nuestros problemas, ¿no? Como que a veces la tecnología la vemos como la solución a todo. Y algo importante del uso de la inteligencia artificial es saber a qué está encaminada. En esta charla que platicábamos precisamente en el centro libanés, que nos hicieron favor de invitar, platicábamos precisamente que la impartición de justicia, en incluso ver algunos precedentes y demás, pues tú te acordarás, mi hijo Juan Pablo, a nosotros nos tocó estudiar con enciclopedias y con diccionarios e ir a la papelería a comprar el mapa con división política y con nombres, ¿no? Yo creo que ahora, digo, ya no creo que les dejen a los niños ir a la papelería por un mapa con división política y con nombres, pero era, digamos, un aprendizaje a partir de un medio físico. Y además, pues para esperar a lo mejor un tomo actualizado de la enciclopedia pasaba un año. Y lo dábamos como por actualizado y sabíamos que para que llegara el tomo de una enciclopedia a nuestras manos había pasado por varias revisiones. Ahora, con estas herramientas, pues la verdad es que todo depende del desarrollador. Y muchas veces a lo mejor podemos dar por válido, por bueno, algo que si no comparamos o si no cotejamos, pues a lo mejor no es del todo veraz, ¿no? De acuerdo. Fíjate que esto del machine learning es súper importante porque no tiene solamente incidencia en la tecnología que ya está sucediendo, ¿no? Tenemos ya electrodomésticos inteligentes que tú en la mañana te despiertas y hasta el café hecho, por ejemplo.
refrigeradores inteligentes que tienen cierto grado de autonomía para realizar ciertas acciones. Una pregunta y una interrogante que, por ejemplo, en algunos foros recientemente en la barra mexicana de abogados, en el capítulo Tamaulipas, surgió esta interrogante: ¿pueden eventualmente, por ejemplo, este tipo de aplicaciones sustituir la función del juez? Todo el mundo se asusta porque dice, pues entonces, eventualmente muchas de las tareas tendrían que ser como sustituidas. Alguien me platicaba, y lo voy a invitar más adelante, Fernando, un buen amigo en Tamaulipas, me dice, hay una gran probabilidad, por ejemplo, que si yo alimento una máquina con, no sé, 1000 sentencias tuyas que has dictado en los últimos 8 años que tienes como juez, y donde ponga, por ejemplo, tu religión, tu origen, tu nivel de estudios académico, tus lugares de trabajo, tus hobbies, tus viajes, no sé, pueda predecir con un alto grado de probabilidad qué es lo que tú decidirías, ¿no? Hablando de 90%, es una cosa verdaderamente delicada, que siempre, y yo he sostenido que la Administración de Justicia, pues tiene siempre un toque que debe ser muy humano. Cuando vas a, por ejemplo, decretar una medida cautelar, cuando vas a tener que decidir sobre la convivencia, por ejemplo, de los padres con los menores, que no necesariamente pudieran resolverse con inteligencia artificial. Es tan humano como cuando como la música, por ejemplo, como la poesía, que tiene un toque de sensibilidad previo que difícilmente podría ser sustituido por una máquina. Esa es mi opinión, esa es mi posición sobre el tema, aunque sí creo que hay cierto tipo de controversias que están basadas con base en reglas específicas que bien pudieran ser resueltas por sistemas de inteligencia artificial. Y no es que lo diga yo, el mundo ya lo ha experimentado. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema que se llama Modria y que ha resuelto 1 billón de controversias en materia mercantil. Y la materia mercantil, pues naturalmente cumple, por ejemplo, el documento con los requisitos para su cobro, la cantidad, están tantos elementos, y entonces pues resuelve la controversia. Muchas después están sujetas a revisión humana, pero sí, desde luego, ya hay experimentos en el área de la justicia en ese aspecto. Alemania ha iniciado un procedimiento muy ambicioso que va desde distintas etapas. Primero, digitalizar ciertas tareas hasta ya implementar sistemas de inteligencia artificial. Eso lo veo del lado yo de la Administración de Justicia. ¿Tú cómo ves esta parte para los problemas que ustedes presentan como abogados? Totalmente de acuerdo. Fíjate que estos desarrollos de inteligencia artificial, y coincido totalmente contigo, y por eso abrí con esa parte de deben de estar siempre al servicio de la humanidad, y más en la impartición de justicia. O sea, la labor de un juez, y recordemos los que somos abogados, la definición de justicia, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es de lo más sensible, de lo más importante que hacer, y por supuesto que siempre tiene que haber un humano detrás, porque conoces el contexto, porque conoces la historia, porque ves las circunstancias, y entonces analizas una serie de cosas que no es blanco y negro, ¿no? Y entonces me parece que lo que sí puede eficientar los temas de inteligencia artificial, pero lo vuelvo a decir, con una corroboración de la información, es que puede hacer a lo mejor más eficiente la búsqueda de precedentes, a lo mejor la revisión de artículos en varias legislaciones, ¿no? Y entonces que a lo mejor las horas hombre que se pueden invertir en este tipo de búsqueda de criterios o de cuestiones que son meramente información, otra vez vuelvo a decir, siempre y cuando se corroboren, pues sean de utilidad, porque justo leía también otra noticia que le dijeron, no me acuerdo si fue a ChatGPT o a qué tecnología, que generara un proyecto de una sentencia, y todos los antecedentes en los que se basó eran falsos. Estaban bien hechos, pero eran falsos. Entonces, por supuesto que hay que corroborar la información. Hay una frase que me gusta, que dicen que ahora solo navegamos por la información, ¿no? O navegamos en la red, pero no profundizamos. Y entonces es bien importante profundizar, porque
porque al final del día, te digo, muchos, y además veo muchas y muchos inscritos y presentes aquí en esta charla. Mándenos sus preguntas, comentarios, aquí estamos pendientes. Que nos tocó, te digo, tienes que ver si el pie de página es correcto, si es real, si está bien, ¿no? Hecha la cita, y entonces sí tienes que profundizar. Por eso la labor de la abogacía es tan importante, y por eso vuelvo al tema de poder eficientar a través de la tecnología, sí tener precedentes, sí tener un análisis legal de ciertos preceptos, pero siempre con esa corroboración, ¿no? Me tocó, ahora que platicamos también en el libanés, un asunto, fíjense, les va a dar risa, pero está, o sea, es la verdad muy gráfico, y les pido hacer este análisis en sus casas. Imagínense, y si ustedes me dijeran ahorita, ¿cuántos dispositivos están conectados a su red de Wi-Fi? Hagan la cuenta, o sea, desde teléfono, computadora, no sé si tienen algún medio de entretenimiento, de estos que se tienen que conectar a internet o lo que sea, ¿cómo cuántos dispositivos estarán conectados, no? ¿Y cuántas veces cambiamos la contraseña del Wi-Fi? ¿O a quién se lo prestamos, no? Entonces, en este caso en particular, nos busca un cliente hace tiempo y nos dice, oye, fíjate que tengo un problema. Resulta que yo tengo un refrigerador de estos inteligentes, el cual programé para que hiciera el súper. Y entonces, pues obviamente, este refrigerador inteligente estaba dado de alta a una cuenta de correo del usuario, que además, pues esa cuenta estaba dada de alta en el súper, y en el supermercado en donde hacía sus compras, pues obviamente estaba vinculada a una tarjeta de crédito, ¿no? De manera tal que era el refrigerador el que hacía la lista del súper, la mandaba por correo, llegaba, la recibía el súper y pues entregaba, pasaba obviamente el cargo y llegaba la mercancía. En una ocasión, resultó que le llegaron 50 litros de leche. Y entonces dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Nos hablan, yo creo que o mi refrigerador se volvió loco, o el banco tiene la culpa, o me hackearon, o hubo algo, pero ¿qué está pasando? Y haciendo ya una investigación, la verdad es que resultó que él le había dado la contraseña de Wi-Fi al vecino, cuando se llevaba bien con el vecino, empezó a hacer fiestas esta persona, ya no se llevaba tan bien con el vecino, y pues resulta que el vecino, pues jugándole una broma o a lo mejor diciéndole ya, bájale a la fiesta, pues se metió a su refrigerador. O sea, literal fue hacer que el refrigerador pidiera 50 litros de leche. Claro, esto lo supimos después de la investigación, pero al final fue, oye, ¿a quién le echó la culpa? Porque él lo primero que hizo, pues fue hablar al súper. Decía, oye, yo no pedí. ¿Cómo no? Pues si me llegó de la misma cuenta de correo de donde haces el súper. Entonces dijo el banco, se fue al banco, el banco dijo, oye, ¿por qué? Pues tenías fondos, yo recibí una instrucción del supermercado, que a su vez viene respaldada por un correo electrónico que en teoría tú mandaste, aunque sabemos que fue el refri, y pasó el cargo. Y entonces ya le iba a reclamar a la marca del refrigerador inteligente, ¿no? Pero si se fijan, aquí a veces, en este uso de tecnología, el eslabón más débil somos nosotros, ¿no? Entonces, y les digo, es un ejemplo a lo mejor un poco chusco, pero al final del día, pues si no tenemos a lo mejor esa sensibilidad de revisar la tecnología, pues pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Claro, y lo que cuentas son justamente problemas jurídicos actuales que surgen a partir de estas nuevas tecnologías. ¿Quién pidió esos 100 litros de leche y por qué los pidió? ¿No? ¿Y quién es el responsable? Porque finalmente todos estos sistemas, como tú dices, están al servicio, tú dices, están al servicio de nosotros y no es al revés. Pero esto, por ejemplo, para un tema de responsabilidad siempre tiene que tener una reconducción hacia una persona humana que, por ejemplo, en el caso de los vehículos autónomos que han provocado 17 muertes, ¿hacia quién se tendría que dirigir la responsabilidad? Hacia la empresa, hacia los ingenieros, hacia eventualmente quien programó, quien le puso un poquito más en relación con predicciones acerca de qué debes hacer cuando tienes estos dos objetos y que puedes colisionar, etcétera. Y entonces surge una nueva problemática jurídica que tiene que también tener una respuesta por parte de los tribunales. Cuéntanos el desenlace de este problema, ¿cómo fue que se resolvió?
Pues fíjate que afortunadamente, al hacer este análisis, porque también es importante que señalemos que todo lo que hacemos en el mundo digital deja una huella, tiene una trazabilidad. Y entonces pudimos ver que alguien se había metido a la cuenta bueno, al Wi-Fi, pues, y a su vez a la cuenta del refrigerador, porque además esta persona utilizaba la misma contraseña del Wi-Fi a su cuenta de correo. Pues como no tenía separadas las contraseñas, pues el vecino que le prestaron el Wi-Fi, o sea, la contraseña, pues al final se metió al correo y por eso pudo generar esta instrucción de la compra de los 100 litros de leche. Y entonces pues llegamos al final con él y dijimos, oye, a ver, sabemos que tú hiciste esta compra, aquí está la evidencia y pues o pagas los litros de leche o vamos a tener que ir precisamente ante un juzgado, un tribunal, ¿no? Afortunadamente, pues se llegó a esa solución. Él dijo, bueno, es que, pues la verdad sí, sé que hice mal, lo que pasa es que no aguanto el ruido y digo, al final se llegó a un amigable acuerdo, pero fíjense, o sea, cómo a lo mejor una cuestión así, al no tener cuestiones preventivas o decir, claro, no debo usar la misma contraseña siempre, y eso lo hacemos todas y todos, no se crean, o sea, me ha tocado de repente sí ver el que apunta la contraseña del banco en el monitor, ¿no? La pegas ahí en un post-it y dices, oye, pues la contraseña debiera estar en un lugar seguro. Entonces, por eso vale la pena, pues, tener estas cuestiones preventivas y más ahora, hacer este ejercicio de cambiar las contraseñas de nuestros módems, porque pues todos nos conectamos ahí. ¿Y qué información pasa por ese módem, no? Claro. Oye, y retomando, Nujad, lo que comentabas ahorita también sumamente interesante. Coincides conmigo en que gran parte de las tareas no pueden ser sustituidas, las tareas jurídicas, por inteligencia artificial, porque además hay una cosa muy importante y que tiene que ver con la creatividad. Como juez, como abogado, normalmente nosotros, bueno, yo como juez, por ejemplo, mi trabajo es resolver problemas jurídicos, es pacificar conflictos. Entonces tú llegas, presentas un conflicto y a partir de ahí yo debo de buscar una solución que parezca o que sea justa conforme a la normatividad vigente, las normas constitucionales, las reglas, las leyes, etcétera. Pero para esto está implícita mucha la creatividad. No puede ser que un sistema de inteligencia artificial diga, no, pues así y así, o como si fuera salomónico y lo partimos en dos, etcétera, ¿no? Y también para el planteamiento de los problemas, ¿no? Muchas veces gran parte de los criterios que se generan en los tribunales es precisamente debido a la creatividad de los abogados, que ya sea por litigio estratégico, por problemas jurídicos reales, pues plantean estos, ¿no? Pero hablas tú también de ciertas herramientas que te facilitan el trabajo como operador jurídico, desde el punto de vista en que lo veas como autoridad, como juez, como abogado, etcétera. Y platicábamos hace unos minutos antes de que iniciáramos de una aplicación que se ha desarrollado recientemente. Ya hay un gran número de aplicaciones. Se hablaba solamente de una y ahora ya empezó la competencia en el mundo digital sobre quién desarrolla la mejor aplicación y con las mejores habilidades, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas algo sobre esta aplicación y cómo podría servir para los operadores jurídicos? Con mucho gusto. Y fíjense que les voy a poner y haremos un ejemplo de ello, porque la verdad es que vale muchísimo la pena el poder ver que a lo mejor no es tan en blanco y negro el uso, les digo, de la inteligencia artificial, tanto en nuestro día a día como, por supuesto, en la impartición de justicia. Y miren, déjenme poner esto aquí para que me digan. Ahí ya se debe de estar viendo la pantalla. ¿Estoy en lo correcto? Se ve perfecto, sí. Buenísimo. Pues miren, para desarrollar un tema de inteligencia artificial, hay 3 puntos fundamentales en los que nos tenemos que enfocar. Uno, ¿cuál es la función? O sea, normalmente cuando desarrollamos algún tema de inteligencia artificial es porque queremos que nos solucione algo. Déjenme poner un problema cotidiano que yo tengo todos los días. Para mí sería ideal tener una aplicación de inteligencia artificial que escaneara mi closet y me dijera qué me tengo que poner diario, ¿no? Un ejemplo muy coloquial. O sea, ¿cuál es la función? O sea, ¿qué quiero? Que me resuelva el problema de qué me tengo que poner todos los días. Ok.
Ahora, ¿a qué datos personales o a qué información le tengo que dar acceso para que haga esa función, ¿no? O sea, si ya quiero que me resuelva ese problema, porque recordemos que la inteligencia artificial, y por eso pongo esto tan coloquial y del día a día, queremos que que cubra una necesidad, ¿no? Que nos dé una solución. Entonces, ¿cuál es la función? Les digo en este ejemplo muy tonto y muy cotidiano, es que me dijera qué me voy a poner todos los días. A lo mejor yo no le digo, oye, va a ser calor, va a llover, va a ser frío, tengo un evento formal, lo que sea, y que escanear a lo mejor el closet, ¿no? ¿Qué acceso le tengo que dar? Bueno, pues tendría que escanear mi closet, o sea, tendría que, ¿no? Tomarle a lo mejor, no sé si fotos, videos o lo que fuera, las prendas que tuviera, y entonces, para que pudiera desarrollar, ¿no? O darle acceso a lo mejor al clima, ya ven que hay algunos teléfonos que te dicen un poquito la predicción del clima, del tiempo, geolocalización a lo mejor para saber en dónde me encuentro y que por eso pueda conocer el clima o las condiciones climatológicas. Entonces, ¿a qué le tengo que dar acceso, ¿no? ¿A qué datos, a qué información? Y finalmente, ¿cuál es el tiempo de retención de datos? O sea, a lo mejor si yo, no sé, compro un pantalón blanco, y tiro un pantalón negro, pues tendría que decirle a esta inteligencia, oye, olvídate del pantalón negro y pon y actualiza que tienes un pantalón blanco, ¿no? Por decir, o sea, ¿y cuánto tiempo vas a tener esta información? Entonces, en este ejemplo que les voy a presentar se llama Lucía, es una inteligencia un sistema, perdón, de inteligencia artificial que se desarrolla a partir de chat GPT, en donde tú lo instalas en tu WhatsApp y aparece como un asistente virtual, ¿no? Lo descargas en tu WhatsApp, literalmente, y lo que hace es, si tú le mandas un audio, le mandas un texto preguntándole alguna cosa, pues te va a dar la respuesta. Puede incluso transcribir, si tú le mandas un audio, le dices, transcríbelo a texto, lo transcribe. Oye, necesito que traduzcas esto que me llegó en este idioma a este otro idioma, lo hace, ¿no? Esa es la función, o sea, ¿qué está haciendo en el punto anterior? ¿Qué me está resolviendo? Me está desarrollando recomendaciones, compara documentos, puede darme alguna sugerencia. Y entonces incluso tiene servicios que puede ofrecer, por ejemplo, para estudiantes, dice, oye, a ver, si tienes alguna duda académica, no sé, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? ¿No? O qué dice el Código Civil en el artículo tal. Entonces puedo consultar artículos a lo mejor relacionados, le puedo pedir que me dé alguna bibliografía incluso respecto de esa duda que le estoy planteando, ¿no? Para profesionales o profesionistas, puede escribir mejor las redacciones que le pongamos. Oye, necesito que digas, no sé, que voy tarde a una reunión, pero de manera formal, ¿no? Y entonces te hace una redacción, digamos, de manera formal, algo que podrías decir más coloquial. Puede comparar dos documentos. Cuando a veces recibes un documento con cambios comparado con el original, te puede hacer un cotejo de ambos documentos y señalarte los cambios que ha tenido ese documento. Y te puede generar ciertas ideas. Y para algunos creativos, pues mejora, a lo mejor prepara algunas cuentas, puede preparar ambientes y demás. Y déjenme ponerles cómo se ve esto en la vida real, ¿no? O sea, cómo podemos desarrollar o cómo podemos generar esta inteligencia artificial. Se ve así tal cual, ¿eh? Dice, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lucía, soy tu asistente virtual, ¿no? Y aquí está un ejemplo. Oye, voy camino a Berlín para un viaje, tengo libres 2 horas en la tarde, estoy cerca de este lugar. Y te contesta, hola, si tienes 2 horas, te recomiendo que vayas a visitar este memorial. Ay, cuéntame del sitio. No, pues fíjate que esta es la historia y entonces es un monumento, fue inaugurado en tal fecha, ¿no? Tiene tantos metros cuadrados y te va platicando sobre las dudas que tú le vas comentando. Fíjense, se ve que le llega un audio y esta persona le reenvía el audio a Lucía y le dice, te lo transcribo. Y entonces llega la transcripción y se ve que está en alemán. Y le dice, oye, ¿lo traduces al español? Te lo traduce.
Ay, sí. Ahora escríbeme en alemán esta respuesta, ¿no? Y te lo traduce y se fijan, es en cuestión de segundos, ¿no? O sea, si lo vemos así, pareciera la solución a nuestros problemas, ¿no? Ahora, yo les diría, ¿a cambio de qué? Porque lo que es importante saber es que nada es gratis. Y aquí está precisamente a qué le tengo que dar acceso, en este caso, a esta tecnología. Y entonces me dice, bueno, obviamente, pues necesito nombre, una cuenta de correo electrónico, obviamente el celular, el número celular, porque acuérdense que lo instalo en WhatsApp, y el contenido de todos mis mensajes. Si yo le mando audios o le transcribo, pues obviamente esa información, pues la almacena esta tecnología. Si le pido que me traduzca a un idioma o a otro, si le mando audios, obviamente se queda con la voz, con los comandos de voz. Y entonces, pues obviamente si yo le mando imágenes, si le doy mi geolocalización, todo lo que yo le dé, lo va a utilizar, ¿no? Aquí dice que fíjense, hay un disclaimer aquí que solo se utilizarán datos necesarios para cumplir con las finalidades propias de los servicios. Si no se nos facilita contenido, pues no podemos atender las peticiones, ¿no? Pues claro, o sea, pero fíjense cómo siempre es a cambio de algo. Si yo le mando fotos, si le mando audios, si le mando videos, sé que se ve muy atractivo, ¿no? Así ahí vamos a instalar Lucía, pero al final, pues es también saber qué riesgo hay de darle a un tercero, porque recordemos que esto no es de ChatGPT, no es de WhatsApp, es un tercero desarrollador que no sabemos quién es, darle esa información y no saber qué va a hacer con ella, además de darme esos servicios. Por eso es tan importante tener pues, los términos y condiciones, entender qué hace la tecnología, porque también si llega este problema, si yo, por ejemplo, utilizo esto y de repente tengo alguna cuestión, no sé, digo, siempre pienso cosas así como penales porque pueden ser como más gráficas, pero si llego a tener, no sé, un accidente en ese lugar, pues a lo mejor yo digo, oye, a lo mejor fue culpa de la tecnología. Entonces, si yo llego con un juez, si yo llego con una autoridad, pues imagínate cómo van a hacer ustedes para valorar esto. Oye, ¿tú bajaste la tecnología? Pues sí. ¿Aceptaste los términos y condiciones? ¿Qué cumplimiento normativo tenía? Y en estas materias, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, la verdad es que es importante saber que no hay una regulación como tal, ¿no? Al día de hoy no la hay. ¿Qué sí hay? Autorregulación. La verdad es que es parte bien importante de trabajar entre la abogacía y la ingeniería, esta mancuerna, para que la parte técnica pueda tener ese solvento jurídico, ¿no? Y pueda Claro. ayudarnos a realmente resolver estas cuestiones. Fíjense, en México hay una iniciativa para regular, que es esta, creo que ya la están viendo, pero no la están viendo completa. Hay una iniciativa ya para poder regular la inteligencia artificial y la robótica. Esta iniciativa es un proyecto todavía es una iniciativa de ley para la regulación ética de la inteligencia artificial y la robótica. Y entonces busca establecer lineamientos para regular la inteligencia artificial, fomentar la creación de normas basadas en principios éticos y crear el Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica. Es una iniciativa que se acaba de presentar ahora en mayo, precisamente de este año, se presenta esta iniciativa en el Senado. Pues yo creo que con esta cuestión de decir, oye, si ya estamos utilizando esta tecnología, si ya estamos con esas cuestiones, a lo mejor qué principios éticos, porque en este caso se van por la ética, deben tener, que son como mínimos denominadores. Y es que no puede haber a lo mejor una ley que regule la inteligencia artificial, porque es algo que se va desarrollando, que va cambiando, y lo que sí vale la pena a lo mejor son estos principios de autorregulación, ¿no? Normativa, ética, lo que decías, en este caso de los autos, ¿quién está alimentando? Porque tiene que haber, como bien decías, un responsable, ¿no? Y Claro. ustedes como juzgadores, pues tienen que tener al alcance todo esto, ¿no? Sí, mira, hay varios comentarios muy interesantes.
que están muy estrechamente vinculados con lo que acabas de mencionar. Tenemos participaciones de Rubén Moya, de Jacqueline León, de Alfredo Torres, de Sajid Peralta, de Sergio Reynoso, de Alfredo Sánchez. He tratado de recopilar algunas que van mucho en función, o sea, que no se salen, vamos ahora sí, lo voy a decir como juez de la litis, de lo que estamos platicando. Y la primera es esta, la ausencia de regulación. Incluso los desarrolladores más importantes del mundo pidieron una pausa, dijeron, oigan, esto va demasiado rápido y si no tenemos una regulación robusta, esto puede descontrolarse. Estamos hablando de que son las empresas más grandes en el mundo de la tecnología, ¿no? El Parlamento Europeo, como bien lo menciona uno de nuestros participantes, efectivamente ya está desarrollando algo y que de alguna manera nosotros podíamos retomar ciertas ideas que nos pudieran servir para la regulación en México. Yo creo, y soy un convencido, lo dije el día del Centro Libanés, que necesitamos una regulación de corto, de mediano y de largo plazo. Porque además esto tenemos que verlo desde un punto de vista prospectivo, es decir, que tenemos problemas hoy que están surgiendo hoy, pero que la tecnología va demasiado rápido y la regulación difícilmente la alcanza. Eso me toca verlo mucho en las materias de telecomunicaciones, por ejemplo, donde se quiere regular ciertos aspectos de un determinado mercado, particularmente, por ejemplo, de telecomunicaciones, y cuando llega la regulación y cuando llegan las sanciones y cuando llegan las medidas asimétricas, el mundo ya está en otra cosa, ¿no? Entonces, una idea también sería que toda esta regulación incluyera también un diseño prospectivo de, ok, esto es lo que está pasando ahorita, pero ¿cuál es la tendencia hacia dónde se dirigen estas situaciones? Y lo he hecho en un par de sentencias donde he dicho que parte de la tarea de la autoridad reguladora, todavía no han sido confirmadas, es desarrollar un análisis prospectivo, donde decida no solamente con base en lo que tiene ahorita, sino con las tendencias posibles, ¿no? Y bueno, sobre la regulación, lo que cabe mencionar es que sí es importante ahorita este proyecto, yo no lo tenía en el radar, y es muy relevante para todos nuestros participantes. Con mucho gusto se los comparto y les comparto si quieren esta infografía para que sea más fácil de tener. Con mucho gusto. Otra parte dice que tenemos una especie de analfabetismo digital y creo que en esa parte uno de los participantes tiene razón, porque normalmente cuando nosotros queremos acceder a algo, todos decimos sí, y no vemos los términos y condiciones, cuando ahí podría haber cláusulas que pudieran ser pues lesivas o que evidentemente nos pudieran generar algún perjuicio. Incluso en muchos de los casos, las principales, por ejemplo, plataformas de redes sociales, pues ya tienen estos sistemas de inteligencia artificial. Tan es así que tú te metes a ver, el otro día me mandaron una foto de un perrito, por ejemplo, y me puse a ver perritos golden, y ahorita todo el tiempo me salen perritos golden en mi celular, debido a que está adivinando la máquina que estoy tal vez pensando en comprar un perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, lo que mencionabas de esta plataforma Lucía, y lo retoma uno de nuestros participantes, es, por ejemplo, plataformas similares, pero para el área jurídica. Una plataforma que fuera prácticamente tu secretaria, tu pasante, tu auxiliar jurídico, que te ayudara precisamente a recopilar información. Necesito que me ayudes a buscar el precedente de la Corte donde dijo este tema. Necesito buscar qué ha dicho el tribunal alemán en relación con esta otra parte. Necesito que me busques esta jurisprudencia, los datos de localización y la parte de la ejecutoria donde abordaron este punto. Y a partir de ahí tú podrías armar con la creatividad propia ya del abogado, que es lo que yo creo no puede sustituirse ni la del juez, poder ir a armar tu caso y nosotros eventualmente los jueces la respuesta. Y ver, como dicen también los participantes, la parte positiva, ¿no? Hay quien dice, no dejaría yo que tomara una plataforma la decisión. Yo creo que yo tampoco, pero creo que hay de decisiones a decisiones. Una multa de tránsito donde hay problemas jurídicos que están casi a base de reglas, donde si se pasa la luz roja, se hace acreedor una infracción, está la prueba, está la norma y está la consecuencia, pues prácticamente podría eventualmente un sistema resolver controversias menores, como lo han hecho en otros países, y que de alguna manera pudieran estar sujetas a revisión humana en una segunda instancia. Pero eso también desahogaría mucho el trabajo en los tribunales. Por ejemplo, los Países Bajos tiene un programa muy robusto, por ejemplo, para el tema de controversias de divorcio, en el que prácticamente
a ver cuánto gana cada uno, cuáles fueron las tareas, con cuánto entró cada uno al vínculo matrimonial, y entonces realiza convenios que, si son aprobados por las partes, pues se elevan a categoría de cosa juzgada y ayudan a justamente desahogar este tipo de problemas. Hay quien dice, ya estamos en Toda parte la del... razón. Perdóname, tienes toda la razón nada más en este punto, porque luego dicen, ¿no? Es que con la inteligencia artificial van a desaparecer muchas profesiones, porque incluso te va a poder operar un robot. Yo diría, híjole, ¿y qué pasa si el paciente, hablando de un médico, a lo mejor le está dando un infarto y el robot sigue operando, ¿no? O sea, no es tan en blanco y negro, y sin duda tiene cosas muy positivas, pero por eso les digo, siempre corroborándolo y siempre pues cotejando que la información sea real. Tienes toda la razón. Ahorita que hablabas de este presidente en materia de matrimonio, bueno, de divorcio, coadyuvé con un abogado que quería que presentáramos una prueba digital en un divorcio, y cuando le dije, bueno, déjame ver cómo podemos ofrecerla, y cuando me mandó el motivo que se había puesto en la solicitud de divorcio, decía, porque Netflix me conoce más que tú. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿No? Que sin duda muchas y muchos van a decir, pues sí es cierto, porque se fijan, y en el ejemplo que ponías el perrito, claro, o sea, la inteligencia artificial está atenta y está a la escucha. Y si nosotros a lo mejor vemos más de X segundos o una publicidad, a lo mejor el algoritmo dice, le interesa. Y entonces por eso te empiezan a llegar cuestiones afines. Si se fijan, revisen en sus redes sociales y toda la publicidad que les llegue es afín a ustedes. O sea, no van a ver algo distinto o algo que no les haga sentido, y a lo mejor si en una charla platicamos, no sé, y decimos varias veces una misma palabra, el algoritmo despierta y por eso nos manda publicidad afín. Pero en estos temas, claro, si se fijan, Netflix y otras plataformas te dicen, oye, ¿te gustaría ver esto? O ahí te va el contenido para ti, ¿no? Y entonces por eso, la verdad, cuando vi en una solicitud de divorcio que decía, la razón de que me quiero divorciar es porque Netflix me conoce más que tú, dije, no, aquí ya tenemos un problema, ¿no? Claro. Oye, y fíjate, en la línea de lo que venimos platicando, hay quien dice, ya formamos parte del juego, desde que empezó lo del Internet, en realidad esto ya estaba funcionando, simplemente que ahorita lo estamos viendo, pero en realidad, y yo coincido con esta participación, que me parece muy puesta en razón. Alguien más nos dice, ahorita menciono su nombre, que presentó unos alegatos a partir de ChatGPT, que además quedaron muy bien, muy robustos, muy bien elaborados, etcétera, y que pues eventualmente le sirvió. Eh, pero bueno, aquí se presentan distintas ópticas, y te voy a plantear un problema, a ver tú cómo lo ves. Me decías tú, por ejemplo, de un caso donde se planteó la respuesta a un problema jurídico ante una corte en los Estados Unidos, pero con precedentes falsos, ¿no? Y que eventualmente creo que se inició un procedimiento contra el abogado porque todo cuadraba y el juez bien podría haber decidido si es que no hubiera revisado los precedentes. Desde luego, una mala utilización. Aquí vemos que a alguien le sirvió ChatGPT para realizar unos alegatos y que le funcionaron bien. Y luego hay quien me pregunta, dentro de nuestras participaciones, no sé si fue Jacqueline o Rubén Moya, quien me decía que en un caso en Colombia, un juez dictó una sentencia con base en una plataforma de inteligencia artificial, y que qué responsabilidad asumía el juez, ¿no? Entonces vemos aquí desde tres ópticas distintas del juez y de los abogados el uso de estas herramientas para sus propios fines. En el caso del juez, pues a mí me parece que un juez que dicta una sentencia, por ejemplo, con una plataforma de inteligencia artificial, pues en realidad está pues relevando sus responsabilidades, tanto como si firmara una sentencia que no leyó, ¿no? Y bueno, pues las responsabilidades propias ya estarían definidas desde mi punto de vista, y hablando de un caso meramente hipotético y académico, en los códigos, ¿no? De prevaricación o falta de vigencia, entre otras, ¿no? El Claro, tema de este los... caso en Colombia es bien interesante porque se estaba resolviendo un tema de derecho a la salud de un menor de edad. Y entonces entiendo que pues lo que se dijo es que, o lo que se había solicitado pues por parte, no me acuerdo si fue el padre o la madre del niño o la niña, era que
pues que no hubiera pago de las citas médicas y terapias y transporte, alguna cosa así. Y efectivamente el juez pues hizo un fallo interrogando o buscando los precedentes en ChatGPT. Y un poco lo que se argumentaba aquí es, oye, es que una cosa es que tengas una herramienta para hacer mejor, más eficiente, nutrir tu trabajo, y otra, suplirla, ¿no? O sea, precisamente, y al final en un sistema, como decimos, ¿no? De justicia, que hay que generar y ver el contexto de la situación o de la circunstancia, pues sí, o sea, yo creo que es importante, como les decía, tomar la respuesta, tomar la información, corroborarla y que eso nos ayude a tener un mejor discernimiento, ¿no? Claro, he visto también en algunos ejercicios, particularmente en Twitter, donde, a ver, hazme una demanda de amparo, y la verdad es que no queda muy lejana de la realidad, tal vez con algo de revisión humana, pero sigo insistiendo en la creatividad que requiere la tarea jurídica. Los criterios no, o sea, van surgiendo porque se van reinterpretando los temas, ¿no? Desde hoy, por ejemplo, a propósito de unos temas que me tocó conocer del artículo 13º de la Ley de Hidrocarburos, la Corte confirmó, por ejemplo, una sentencia y abordó el tema de los efectos, de que pueden impactar eventualmente a otras personas, a pesar de que solamente se solicitó por una de ellas, y esto al principio se veía así como que no, pues no es posible porque la relatividad de las sentencias, pero entonces todo esto va surgiendo precisamente de la misma creatividad de los problemas que va enfrentando la realidad, ¿no? Entonces, hay quien, por ejemplo, en problemas de competencia económica dice, tal vez los operadores o las grandes empresas de tecnología han pedido que se paralice esto por temas de competencia económica o de concentración del mercado, que eso, por ejemplo, pasaría a la cancha del regulador en competencia económica de los países y que eventualmente tendría que también, pues, identificar las posibles concentraciones, prácticas monopólicas que pudieran surgir a partir de esto. Ahora, por ejemplo, en temas de plagio, vi que hay también ya algunas plataformas donde, por ejemplo, un profesor de una universidad introduce el texto y le dice, esto no fue hecho por inteligencia artificial, esto es prácticamente es humano, pues, ¿no? Entonces, son todas estas interrogantes que surgen. ¿Cómo ves tú a partir de estos planteamientos, de estos problemas, el futuro desde tu campo, desde la abogacía, a corto y mediano plazo? Y sobre todo ya con la experiencia que te han dado algunos asuntos que has conocido en estos temas. Fíjate que efectivamente se ponen temas muy interesantes. Sí hay, y estaba buscando ahorita para decirles cuál, porque sí hay varias aplicaciones que te ayudan a ver si un trabajo efectivamente fue elaborado por inteligencia artificial. Sobre todo ahora que, pues a lo mejor la elaboración de ese tipo de trabajos académicos, pues es muy fácil tenerlos con esta facilidad de tener herramientas. También se desarrollaron herramientas, digamos que cachan a la herramienta, ¿no? Que dicen esto fue desarrollado por otra inteligencia artificial. Yo creo que, y lo comparto, te digo contigo, yo creo que el servicio de la tecnología a favor de la humanidad es muy bueno. Sin duda podemos descubrir, podemos eficientar, podemos incluso generar mayor valor y puntualidad, pero me parece que si no somos conscientes del uso de la tecnología y si no tenemos estos denominadores éticos, pues entonces pueden no generar un buen balance. ¿Y a qué me refiero? Por eso les decía que es importante a lo mejor estos ejemplos un poquito más cotidianos, pero al final del día, pues siempre, es más, mira, si vamos a un médico, de repente buscamos una segunda opinión, ¿no? Y cuando vas a un consultorio médico, pues buscas en qué estudió, en qué se especializó, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tiene? Porque buscas esa valoración. No es como comprar un escáner y decir, pues te encontré que tienes, no sé, ¿no? Más colesterol, ¿no? Pues sí, pero ¿a qué se debe esa alza de colesterol? Eso no me lo va a decir la máquina. El médico va a interpretar, ¿no? A través de las herramientas y va a decir, bueno, pues tienes más colesterol porque fíjate que pasó y entonces te recomiendo utilizar esto y esto, ¿no? Pero debe ser al servicio de la humanidad, no al revés. Por eso les digo que esta revisión de presente, nosotros para presentar algún juicio, algún caso, incluso temas de prevención, la verdad es que son muy buenas herramientas,
pero repito, siempre corroborado y siempre supervisado, porque al final del día, pues la verdad es que lo importante es que podamos hacer más eficiente el trabajo, pero no vamos a ir a lo mejor, y pongo el ejemplo del doctor porque pues son nuestras dos profesiones, pues son las que tienen pues el trabajo con otros seres humanos, ¿no? Y entonces, así como el médico tiene en sus manos la salud, la vida de una persona, nosotros tenemos, pues imagínate, los bienes, a lo mejor la libertad, la familia o los derechos sobre alguna propiedad o sobre algún bien de las personas también. Y entonces, precisamente por eso es importante allegarnos de estas herramientas. Y les pongo algo muy sencillo que muchas y muchos vimos. ¿Se acuerdan cuando teníamos que ir a revisar los presentes a las bibliotecas? Cuando salió el JUS, ¿te acuerdas del JUS, el disco que salió? O sea, era como, wow, ya no tengo que ir, ¿no? Ya estaban escaneadas y ya las podía tener y revisar en un dispositivo. Hoy en día eso está migrando otra vez. Y entonces a lo mejor ese use que nos facilitó y nos evitó las horas de tráfico y de que nos prestaran y, ¿no? Ya lo tenías a lo mejor un poco más cercano, pues ahora esta inteligencia seguramente te la puede ordenar, te la puede, o sea, incluso puedes decir, oye, ordéname los precedentes del más reciente al más antiguo o al revés, o por relevancia, o sabes qué, por número de criterios a favor o en contra, por actor, por demandado, y entonces eso sin duda te simplifica la existencia, ¿no? Pero no sustituye la labor que se hace desde un abogado, abogada de empresa o litigante, para poder también facilitar y presentarle un mejor caso, un caso con ética a un juzgador, ¿no? O sea, que realmente entremos al fondo del asunto, ¿no? Pues sí, mira, tenemos algunos otros comentarios que ya por el tiempo va a ser difícil que abordemos, pero por ejemplo, ¿cómo ha servido para, por ejemplo, la creación de marcas? ¿Qué decisiones va a tomar el Poder Judicial al respecto? Eh, y qué importancia van a tener hacia el futuro este tipo de aplicaciones. Yo lo primero que he dicho es, pues hay que voltear a ver el mundo y cómo está funcionando en otras partes del mundo, porque eso nos puede, desde luego, con nuestras propias particularidades, incluso ayudar a desahogar un gran número de controversias que pudieran ser menores. Si las vemos desde el punto de vista, por ejemplo, cómo lo dividen los problemas que están basados en reglas y en principios, pues los problemas de reglas son problemas muy fáciles porque tienen una solución a partir de una subsunción y se da la hipótesis, se da la consecuencia y entonces, entonces ve y tal, ¿no? Pero pues los problemas a base de principios son mucho más difíciles de resolver porque hay una colisión donde debe prevalecer uno sobre otro y donde hay que tomar muchas decisiones que requieren de mucho tacto, ¿no? De mucha sensibilidad que me parece humana. Totalmente de acuerdo. Y mira, algo que hemos usado de inteligencia artificial desde hace muchos años es la calculadora. O sea, la calculadora sustituye la actividad humana. ¿No? Exacto. Y entonces, si yo le pongo una calculadora, ¿cuánto es 2 más 2? Y me pone 5, y yo no sé, o sea, yo no tengo ese conocimiento, le voy a creer, ¿no? O sea, si yo sé que 2 más 2 es 4 y lo pongo en una calculadora y se corrobora, perfecto. Si yo le pongo 2 más 2 en la calculadora y sale 4 y yo hago la operación matemática manual, perfecto. Pero es un poco lo mismo. Si yo pongo 2 más 2 y me sale 5 y no corroboro y no tengo el conocimiento y no lo contrasto o lo comparo, pues voy a caer en un error. Algo tan, Sí, tan trivial, ¿no? Nujad, nos quedan 3 minutos, un poquito menos de 3 minutos. Como conclusión, como abogada, como experta en estos temas de ciberseguridad y como presidenta de esta Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE, que muy generosamente, además, siempre han sido muy solidarios conmigo y siempre me han considerado en todos los temas académicos para intercambiar estas ideas. ¿Qué conclusiones tendrías respecto de lo que hemos abordado hoy? Muchísimas gracias. Pues yo les diría, no le tengamos miedo a la tecnología, hay que utilizarla con responsabilidad, con ética y hablar pues con todas y todos los miembros de la familia porque esto nos involucra a todas y a todos
y saber qué es a cambio, qué nos piden las plataformas a cambio y configurar nuestra privacidad, configurar el uso de la información y corroborar la información que nos arrojen las búsquedas que nosotros hagamos. Me parece que es algo muy importante el no ser ajenos a la tecnología, el no decir prohibido usar, ¿no? Sino más bien decir cómo usamos con responsabilidad, cómo generamos valor, cómo lo vemos también desde el punto de vista ético, y cómo también hacer esta doble labor, perdón, de corroborar la información que estamos preguntando y que nos está arrojando la inteligencia artificial. Me parece que son retos bien importantes. Me da muchísimo gusto, además, contar contigo, con jueces de tu capacidad, que analicen estos casos, porque es bien importante que estemos pues de la mano haciendo frente a estos retos que depara no solo el México de hoy, sino el mundo de hoy, ¿no? Y con temas tan cambiantes. Entonces, no nos alejemos de la tecnología, pero utilicémosla con esa responsabilidad, con esa ética y con esa corroboración de información. Nuhat, pues muy agradecido contigo. La verdad es que fue una charla muy nutrida, fueron muchas las ideas. Afortunadamente estos videos quedan grabados en la plataforma, entonces los pueden ver más adelante si hay algún punto en el que quisieran detenerse o de la información que compartió Nuhat. Yo les agradezco mucho porque además tuvimos una participación muy numerosa en comparación con algunos otros programas. Prácticamente estuvieron conectadas 180 personas durante la charla, así es que esto da cuenta de la importancia que tienen las personas sobre este tema y sobre los problemas futuros a los que nos vamos a enfrentar. De verdad, querida Nuhat, te agradezco mucho, no solamente como invitada, sino en lo personal, como presidenta de la asociación, que hayas participado en este evento y que nos hayas compartido desde el punto de vista de la abogacía estos puntos de vista que son muy útiles y que nutren mucho el debate sobre el tema de inteligencia artificial. Muchas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y les mando la infografía para que se pueda circular. De acuerdo, buenas noches y muchas gracias a todas y a todos quienes se conectaron y quienes no pudieron ver presencialmente ahorita en tiempo real podrán verla después en las plataformas, en las principales plataformas, no las voy a mencionar, pero ahí en las cuentas de Twitter podemos compartir la grabación. Muchísimas gracias, Nuhat, gracias a todas, a todos los participantes y buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias, buenas noches.